encontramos con María Guadalupe Álvarez, en esta Lupe como es más conocida, profesora de estética del ITAE, y quiero aprovechar esta exposición donde hay trabajos de muchísimos artistas cuyos nombres recién empiezan a circular, para que tú me des tu lectura, qué es lo que más me interesa, de qué tipo de inquietudes tú crees que están abordando los artistas más jóvenes incluidos en esta muestra, sin contar ya con los más establecidos como las obras de algunos profesores que están también acá. Mira, yo creo que lo que tiene esta muestra, yo creo que más bien, independientemente que los dispositivos museográficos siempre tienden a darle ese peso de autosuficiencia, yo creo que lo que es más representativo de esta muestra es que trabaja ese intento de los jóvenes creadores que están en formación de tentar un camino. Yo lo que creo, más que propuestas en el sentido de haber una consecuencia en las obras, y yo creo que por ahí no es la mirada que se le debe hacer a esta muestra. Independientemente de que como muestra, como siempre hemos insistido en la importancia que tiene la parte presentacional de la obra de arte, sea esta del tipo que sea, porque aquí hay lo mismo obras que pueden ser, están resueltas en los formatos más convencionales, como obras que pueden ser, ya digamos, procesos de documentación. Lo que más me llama a mí la atención es lo heterogéneo de la puesta en escena. Yo creo que es lo más, creo que lo heterogéneo de la puesta en escena revela la clave del concepto curatorial, que es lo heterogéneo de las preocupaciones que los artistas de formación, no vamos a llamarle, quisiera ni siquiera darle ese peso simbólico de la figura del artista a lo que aquí está pasando. Yo creo que hay muchísimas preocupaciones, creo que hay preocupaciones, lo mismo desde el punto de vista, pudiéramos decir, de trabajar con tradiciones, trabajar con imaginarios que están por ahí volando y que pueden ser reidentificados, retomados, que está el trabajo en el espacio social. Eso particularmente encuentro como un punto de contacto entre varias propuestas y que me parece de una de las cosas más interesantes. El trabajar justamente lo que comentabas, Lupe, de trabajos en el entorno social. Hay varias obras que tienen como tramoya, por decirlo de alguna forma, la ciudad, el espacio de la ciudad, pero no a nivel de referenciarla a partir de monumentos ni nada, sino en un anonimato extremo donde de alguna u otra forma se están suscitando performances de lo más sencillos y de lo más, no sé cuál sería la palabra, porque son hasta casi pequeñas pausas, ¿no? que generan pequeños quiebres en la normalidad, ¿no? Varias piezas. Yo creo que hay algunas piezas que revelan yo hace rato que estoy hablando del tema de la atención, o sea, que es un poco trabajar una mirada que ya no está ubicada en los grandes relatos, en los grandes discursos, en los tópicos de punta. Si algo tiene de interesante lo que está pasando en jóvenes creadores de incipiente trayectoria, en el caso del ITAE, es que hay una especie de intención subyacente de mirar allí donde no se ha visto y de pisar allí donde no se ha pisado. Hay cosas que tú puedes notar que son ya carreras largas en la historia, en el arte contemporáneo, como puede ser la actividad citatoria o el trabajo con repertorio de la historia del arte, que eso... Y bueno, y es lo natural en cada joven de tratar de cavarse su nicho también. Y son procesos de identificación importantes en los artistas de formación. Yo creo que un proceso de identificación importante con su propia sensibilidad a la hora de colocarse como una trayectoria artística es
identificarse con aquello de la historia del arte en lo cual mejor se reconoce, independientemente que sea a nivel iconográfico o que sea a nivel sensible, ¿eh? Hay muchos artistas que se reconocen en un determinado repertorio de la historia del arte y no quiere decir que tomen ese repertorio, sino que se identifican con la posición ética, estética o lo que significa ese posicionamiento en la historia del arte. Yo creo que aquí se revela un nivel de instrucción importante, un nivel yo tengo una pedagogía, o sea, he elaborado una cuestión pedagógica ya después de largos años de ejercicio pedagógico, que yo creo que en el mundo del arte va de el reconocimiento, o sea, la familiaridad, el reconocimiento, la apropiación y la digestión. Cuando ya hay, por ejemplo, una conversión de una serie de cuestiones que están en el mundo del arte, en la cual el artista tiene que obligatoriamente posicionarse, incluso saliendo de él, desde el punto de vista de su propio itinerario. Y yo creo que aquí hay una serie de búsquedas, yo no diría ninguna de ellas, no calificaría, salvo las que son más maduras, que bueno, se ve las que son de más, pudiéramos decir, de artistas que ya han tenido una carrera corta, pero una carrera. Yo no diría que ninguna de ellas puede perdurar ni trazar digamos, una línea con grandes consecuencias. Pero sí se revelan actitudes, sí se revelan intenciones. Pero ahí me permito hasta poner en duda lo que dices porque le veo salida muy interesante a algunas de las propuestas que están acá. Lo que pasa es que yo siempre me mantengo con una distancia crítica en relación con eso. Porque el mundo que vivimos es tan commodity en el plano de los mercados que de pronto identifica una intención, identifica fuera de la propia conciencia del artista la posibilidad de que eso tenga una carrera, y eso puede ser, a mi modo de ver, que siempre me intento entrar, pero siempre salir. Tu preocupación es válida porque de hecho hay una casa, si cabe el término, por jóvenes artistas. Exactamente. Donde aquella tentación de parar una eventual investigación o tanteo por otro lado se para porque se presenta una oportunidad ya de una muestra individual. Y sabes por experiencia de nuestro propio medio que los artistas jóvenes son particularmente sensibles en una sociedad tan precaria, con un campo artístico tan estrecho, con condiciones de vida tan precarias para el arte, son muy sensibles a ser cazados, o sea, no casados, sino cazados por ese tipo en su doble acepción también. También. Pero bueno, para que no se nos alargue esta entrevista que ya agarró vuelo, muy interesante tus observaciones, Lupe. Esta fue Lupe Álvarez en exclusiva para Río Revuelto. Sí quiero reconocerle al final el esfuerzo que han hecho los jóvenes curadores que están aquí en esta muestra involucrados. ¿Cuyos nombres son? Romina Muñoz, Daniel Alvarado y bueno, Armando Busquet como jefe de la carrera de artes visuales, que han, con un esfuerzo que me consta, diríamos, a contrapelo de millones de cuestiones que sabemos aquí que pasan cuando se está haciendo un tipo de muestra como esta, tan heterogénea, con tantas obras, y que se han lanzado una muestra de 56 obras, verdaderamente es una... De la adversidad vivimos. Exactamente. Gracias, Rodri. Nos encontramos con Eduardo Albert, profesor de filosofía y de historia del arte en el ITAE. Una persona con una amplia experiencia pedagógica, y quisiera preguntarte, Albert, ¿qué tipo de inquietudes son las que percibes en la obra de estos muy jóvenes artistas? Bueno, creo que hay inquietudes muy diversas, ¿no es así? Y eso es precisamente, creo que uno de los éxitos que tiene la exposición, que no es un tema único, ni que se centra la atención en una problemática, aunque ese volcarse hacia la ciudad, hacia la vida citadina, hacia los problemas de la vida cotidiana, me parece interesante, que es algo que se remite en casi en una buena parte de la zona. Una buena parte de la zona. Y eso me parece que ese tipo de registro, guardar la memoria, ejercer la provocación en torno a esos factores de la vida social de la ciudad, resulta interesante, porque son chicos realmente jóvenes que quizás no tienen una apertura mental para poder asumir en su totalidad estos problemas, y lo han hecho con buena calidad y con una
intensidad, sobre todo eso creo que es interesante. Hay obras que son muy intensas, ¿no? Porque ponen un poco al espectador frente a la necesidad de cuestionarse y cuestionar su medio, su hábitat, etc. Y eso me parece que es muy sugerente, ¿no? Que es resultado, a fin de cuentas, de las fórmulas de trabajo, los esquemas, los modelos pedagógicos que el ITAE promueve. Justamente esa pregunta te quería hacer. ¿De qué forma sí. esa malla curricular, sí. ¿ya? Que en el fondo yo creo que hay más elementos que factorizar en esta ecuación, ¿de qué forma producen un resultado como el que nos rodea? Claro. Porque este resultado no se da, por ejemplo, en otros centros pedagógicos, en otras universidades. Claro, yo creo que la combinación, en primer lugar, de la formación teórica general, lograda por la vía del estudio de filosofía, de estética, de la propia historia del arte, que es un estudio bastante amplio, dilatado, a través de 6 módulos, 6 asignaturas o materias diferentes, ayuda a conformar una especie de bagaje o de fondo teórico cultural muy positivo. Y la combinación, que a mi juicio es excelente, del trabajo intensivo, el aspecto técnico del oficio por parte de las distintas menciones, y simultáneamente realizar este trabajo de amplitud, de vuelco hacia todos los posibles medios a utilizar. Formación teórica general, cultural, que está basada justamente en el estudio de filosofía y estética y todos los módulos de historia del arte que permiten justamente trasladarnos a todo el desarrollo histórico de la creación artística sin esconder determinados periodos que podrían ser quizás ignorados en otros lugares. Y nosotros abarcamos hasta el mismísimo arte contemporáneo. Yo mismo imparto una asignatura de arte contemporáneo que llega hasta la actualidad y nos ponemos a evaluar los distintos temas que se mueven hoy en el mundo del arte contemporáneo a nivel internacional o a nivel nacional. Y en el caso de los talleres que complementan muy bien toda esta formación teórica. En primer lugar, el hecho de los talleres de dicción, que los forman en los oficios, en su preparación en las distintas manifestaciones y medios, y les dan cierta formación más sólida en ese terreno. Y la idea de los talleres de creación más amplia que se ejecutan bajo los distintos grados, tratando de buscar que cada uno de ellos vea su formación artística no encuadrada, no enmarcada en un determinado medio, sino la utilización del medio de acuerdo a la necesidad y la urgencia que plantea los temas, las obras, las inquietudes que cada uno de ellos tiene. Y eso permite crear un espectro muy amplio en el artista que se va a graduar, y eso es muy positivo. Perfecto, te agradezco mucho, Albert. Este fue Eduardo Albert para Río Revuelto. Gracias. Estamos con Romina Muñoz, curadora de esta exposición titulada Propensiones. Y justamente el título creo que da cuenta de esa heterogeneidad que estábamos comentando con Lupe, que se refleja en la exposición, ¿no? Bueno, sí, claro, lo que vemos aquí son búsquedas que no van hacia un solo lugar, son ciertos, no sé, preocupaciones que van empezando a surgir en el marco de las clases. De hecho, cuando se empezó la muestra, muchas de las obras no estaban ni siquiera concluidas. ¿Cuántas obras están incluidas? Estamos con 27 obras. Y justamente yo te iba a preguntar, tiene que haber habido un filtro importante en una institución con un alumnado que supera los ¿cuántos cientos de alumnos? 300 alumnos. 300 alumnos para llegar a este resultado final. ¿Cuáles fueron los criterios que más o menos empleaste? Bueno, lo que empezamos a hacer fue, ya teníamos nosotros detectado un poco los alumnos que estaban produciendo cosas, habíamos conversado con las profesoras de las clases de proyectos, habíamos asistido a algunas clases también y empezamos ya un poco a ver lo que estaba surgiendo. De hecho, lo que te decía, la mayoría de las obras no estaban hechas cuando comenzamos la muestra, sino que seguimos un poco el proceso de ellos y esperamos a que se dé la muestra al final de semestre para terminar de escoger las propuestas que creíamos que eran más sólidas. Y fue a partir de eso que, bueno, ya primero se escogieron a los estudiantes, luego de que se escogieron las obras de los estudiantes, se empezó ya a trabajar con
la obra de los exalumnos y profesores que están aquí. La mayoría de los profesores que están exponiendo también son profesores de materias de creación, ¿no? Eso es importante para nosotros. Está Daniel Alvarado, que es profesor de proyectos, bueno, Tawana, que maneja las clases de dibujo y pintura, pero también desde en clases que buscan hacer una propuesta, ¿no? A través de la pintura. Está también Juan Carlos Fernández. Son gente que son los profesores más jóvenes y que en ese momento estaban dando clases, ¿no? También está Patiño. Patiño estaba justamente dando clases de proyectos y dibujo 4 en ese semestre, entonces pensamos en incluir a estos personajes. Entonces el proceso curatorial no solo fue de selección de piezas, sino de seguimiento de proyectos que pues ya cogen su forma final en la presentación de hoy. Bueno, te felicito, el resultado está estupendo. Romina Muñoz para Río Revuelto.